desesperación. La alegría se marchó y nunca más volvió. No creía soportar esa dura realidad, atrapado, angustiado, ya no había más, pero la puerta se... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Me da mucho gusto después de una pequeña pausa, pero bueno, estamos aquí, gracias a Dios, le damos a Dios siempre gracias por sus vidas, porque podamos pasar un tiempo juntos y seguir conociendo de la palabra de Dios, que es una grande, grande bendición. Y bueno, hoy tenemos un tema que compartir con ustedes que se llama debilidades y errores. Y bueno, ¿quién no es débil, verdad? En cualquier momento, en alguna circunstancia, pues somos débiles. La vida nos enseña que a pesar de que gozamos de repente de muy buena salud o tenemos bienes o sentimos fuerza en ese aspecto, de repente somos muy débiles y sobre todo pues que pues cometemos errores, todos cometemos errores. Así que debemos de saber lo que dice la palabra para los momentos de debilidad y para los errores que llegamos a cometer, ¿verdad? Pero hay cierta debilidad y ciertos errores que nosotros debemos procurar no tener en nuestra vida y bueno, vamos a hablar conforme la palabra de Dios de algunos de ellos. Y bueno, en la escritura dice Salmo 73, versículos 26 y 27 de la Biblia del lenguaje sencillo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Y bueno, esta palabra nos enseña que aquí hay una grande debilidad, que es cuando las fuerzas nos abandonan, cuando no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero también hay un gran error cuando nos alejamos del Señor. Cuando no tenemos al Señor como nuestra fortaleza, ese es un grave error, porque las fuerzas se nos pueden ir, podemos en algún momento debilitarse nuestra salud, pero si tenemos al Señor, Él nos sacará siempre a flote. Pero cuando cometemos el error de alejarnos de Él, de no tenerlo en nuestras vidas, pues entonces, dice la palabra, pues no tendremos quien nos ayude, ¿verdad? Para variar, perdón. Y eso nos empieza a enseñar la palabra. Mira, Proverbios 17:9 de la Nueva Versión Internacional dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y esta también es una grande debilidad y un gran error. La debilidad que nosotros tenemos como personas es que nos ofendemos muy rápido. Cualquiera nos dice algo, nos hace una crítica, aunque sea una buena crítica, y nos ofendemos rápido. Y el error que cometemos es que no estamos dispuestos a perdonar. Eso es un error muy grande. Somos muy débiles porque cualquier cosa nos ofende, cualquier cosa doblega nuestro orgullo y nos duele. No podemos ser humildes, sencillos. Y entonces con eso no podemos perdonar, que es un gran error que cometemos todos, no poder perdonar. Llegamos a unas fechas de este año donde lo que menos podríamos hacer es ofendernos. El Señor nos ha traído hasta aquí, nos ha bendecido en casa, nos ha dado grande bendición y también, ¿por qué no decirlo? También el Señor ha tomado la decisión de tomar algunos también de nuestros seres queridos y tenerlos con Él. Y es un error de nosotros ofendernos por eso, inclusive pelearnos con Dios, enojarnos con Dios, y, y es algo que no puede suceder. Ya tenemos una debilidad muy grande en ofendernos como para cometer el error de enojarnos con Dios o de enojarnos con otras personas y no poder perdonar. Es un buen tiempo para que nosotros
nos demos a esa tarea de no ser débiles, no ofendernos muy fácil y además saber perdonar, amar a los demás. Dice esta palabra, el que no toma las ofensas para sí, él puede cultivar el amor. Y es lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo, cultivar el amor, porque es algo que está muy escaso, muy, muy escaso. El amor está hoy en día siendo un producto de alto valor y muchos pueden tenerlo desde su corazón, pero no lo quieren hacer porque les falta y cometemos el error de no perdonar a los demás, cuando nosotros muchas veces hemos fallado y nos han perdonado. Dice también la escritura, en Proverbios 3 del 5 al 10 de la Biblia del lenguaje sencillo, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Y wow, esta palabra nos habla también de poder reconocer que nosotros necesitamos, somos débiles. Así que tenemos que tener todo en manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él sí es fuerte. Y cuando necesitamos, entonces Él nos fortalece. Y cometemos el error de siempre creernos muy listos y pensar que nosotros solos podemos, cuando nosotros somos presa fácil de muchos vivaces, pueden engañarnos, defraudarnos, muchas veces lo han hecho y nosotros todavía seguimos pensando que nosotros podemos hacerlo. Ponemos nuestra confianza más en lo que nosotros sabemos, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, que muchas veces es un engaño y así pues hacemos a un lado a Dios y ese es un grande error, es un error muy grande. Dice la palabra que debemos de agradecerle a Él, de tenerlo a Él con nosotros, porque Él nos puede fortalecer. Cuando ponemos todo lo que queremos en sus manos, pues Él por eso nos mantiene sanos y fuertes. Por eso cuando le confiamos todo lo que tenemos y le servimos con eso a Él también, nunca nos falta nada, porque Él sabe que somos de confianza. Pero cuando caemos en esa debilidad del orgullo de pensar que nosotros podemos, pues entonces cometemos el error de que estemos viviendo cosas que no deberíamos de vivir por no seguir lo que Dios ha ordenado, el consejo y la indicación de nuestro Padre Celestial. Proverbios 28, del 13 al 14, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en desgracia. Wow. La debilidad que todos tenemos de equivocarnos, de pecar, es grande. Cada momento estamos bajo esa debilidad. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere bendecirnos, que no caigamos en ese error de apartarnos de Él, sino que sigamos con Él. La gente que comete errores, muchas veces el error más grande que está cometiendo aún es no confesar, no perdonar, no ponerse a cuentas con Dios, sino que sigue en esa situación y mientras sigue en eso no puede prosperar. Muchos estamos preguntando, ¿por qué no puedo prosperar? Porque no reconoces que eres débil y necesitas a Dios en todos tus asuntos, sino que tú has fallado, le has fallado a otros. ¿Cómo mi matrimonio se está yendo ya a un fracaso, una división? Es porque fallaste y no lo quieres reconocer, no quieres reconocer eso. Así que cuando lo reconozcas y pidas perdón, Dios te perdonará y prosperará tu matrimonio, porque mi familia está dividida, porque hubo alguien que se equivocó. Y lo más seguro es que si somos nosotros y no perdonamos, si somos nosotros y no amamos al que nos ofendió, si somos nosotros y no confesamos que sí hicimos mal, entonces no podrá prosperar nada en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Por qué no tengo un trabajo? Pues porque fallas en los trabajos, no quieres hacer justamente lo que se te pide que hagas. Y así es una situación de debilidad que tenemos,
y es un error grande el no buscar a Dios. Y todos tenemos esa situación de debilidad. Dice también la escritura en Hebreos 4, del 15 al 16 de la Nueva Versión Internacional. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de tener compasión de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, o sea, sin error. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Esta palabra dice que no tenemos alguien que nos represente, un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de que somos débiles. O sea, esto quiere decir que ese sumo sacerdote que es Jesús, él no nos está criticando ni señalando y diciendo cómo te volviste a equivocar, como lo haríamos nosotros. ¿Cómo es posible que no entiendas? Sino que él se compadece, porque él también, dice esta escritura, como hombre, fue tentado en todo igual que nosotros, nada más que él sin error. Él no cometió el error de separarse de Dios nunca, sino siempre estuvo apegado, siempre estuvo en obediencia, siempre estuvo bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, nunca se equivocó, nunca pecó. Así que dice esta palabra que él que está ahí como un sacerdote que intercede con nosotros, pues acerquémonos confiadamente reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que somos los que caemos una y otra vez, que no por nosotros nada podemos, para que así hallemos la ayuda necesaria de parte de la gracia de Dios para nuestras vidas. Así que cuando reconocemos nuestras debilidades, pues podemos corregir en Dios nuestros errores porque Él nos perdona y nos anima a seguir adelante. Esa es una bendición muy grande que tenemos nosotros, las personas, la gente de este mundo. Romanos 5:6 del libro de la palabra de Dios dice, en efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Esta palabra dice que cuando todavía nosotros teníamos esa debilidad, cuando no podíamos nosotros mismos rescatarnos a nosotros, eso se refiere a esta palabra, cuando nosotros no podíamos hacer nada por nosotros, nadie que cae enfermo puede recuperar por sí mismo esa salud. Nadie que cae en una situación donde su debilidad es grande puede hacer algo por él. Y dice esta palabra, cuando todavía éramos débiles, Cristo ocupó nuestro lugar en el tiempo que ya estaba señalado que Él vendría. Y dice, y murió por nuestros errores. O sea, hubo un pago por los errores. Los errores se pagan, oímos eso todo el tiempo. ¿Sí? Los errores se pagan, los errores cuestan y alguien tiene que pagarlos, alguien tiene que costearlos y en este caso fue nuestro Señor Jesús. Él a su tiempo vio que éramos débiles, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, así que ocupó nuestro lugar en esa debilidad y pagó por nuestros errores, por nuestros pecados. Esa es una bendición tan grande. Solo Jesús lo pudo hacer. Solo Jesús nos pudo fortalecer y sacarnos de esa posición que teníamos. Segunda de Corintios 12:10 de la Biblia en lenguaje sencillo dice, me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. O sea, no porque me lo haya ganado, sino por ser fiel a Cristo, puedo reconocer que soy débil, que me insulten, puedo ser perseguido, tener necesidades, pero todo esto a consecuencia de serle fiel a Cristo. Dice, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Cuando yo reconozco mis debilidades delante del Señor, Él viene en mi ayuda. Cuando yo no reconozco y quiero hacerlo por mí, por mi sabiduría, por mis fuerzas, pues le digo a Dios, hazte a un lado, y ese es mi grande error, hacer a un lado al Señor. Muchos hemos cometido este error, lo estamos haciendo muchos todo el tiempo, pero otros hemos recibido esa gracia, hemos entendido que la debilidad no es para nosotros
un defecto, sino es el reconocer que necesitamos ayuda y la ayuda viene inmediatamente. La ayuda viene del Señor y Él nos saca adelante, nos fortalece, nos libra de todo mal, de todo peligro, nos cuida, de toda situación de enfermedad nos levanta. Él hace todo porque somos nosotros débiles, pero Él es fuerte. Y no cometemos ese error, el error de hacerlo a un lado. Así que no vivas creyéndote fuerte, no vivas con la debilidad de la carne y cometas el error de hacer a un lado a Dios, sino reconoce tus debilidades, reconoce cómo has fallado, reconoce que no puedes perdonar, reconoce que te falta amor, reconoce delante de Dios esta debilidad tan grande y eso te hará fuerte en el Señor y eso evitará que sigas cometiendo el error y tengamos los errores de hacerlo a un lado en nuestras vidas. Así que tomando a Jesucristo, viviendo bajo su señorío, somos, en verdad, reconocemos la debilidad, pero Él nos fortalece y Él nos libra de estar equivocados, de estar cometiendo errores, de no vivir bajo su soberanía. Así que oremos este tiempo. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Hoy, Señor, quitando a un lado el orgullo, quitando, Señor, todo aquello que es mi fuerza, todo aquello, Señor, que es según mi inteligencia humana, Señor, puedo reconocer que tengo muchas debilidades, Padre. Pero esto no me causa tristeza, sino me causa gozo, porque sé, Señor, que cuando puedo reconocer delante de ti mis errores, mis faltas, mi debilidad, tú vienes pronto en mi auxilio, Señor, y me fortaleces, porque mi confianza no está en quién soy y cómo lo hago, ni cuánto tengo para hacerlo, Señor, sino a quién tengo para lograrlo, y eres tú, Señor, a quien yo tengo en los cielos y en esta tierra, Padre. Gracias te doy por Cristo Jesús, porque cuando yo era débil, aprisionado, Señor, por el pecado y condenado a la muerte, Señor, en ese tiempo, Señor, cuando más necesitaba, Cristo vino a mi vida y me hizo válido el pago de mis pecados y me libró, Señor. Y ahora, Señor, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido porque hay mucha gente, Señor, que no puede reconocer sus debilidades y cae, Señor, en un error y cae por sus debilidades y cae en pecado, Señor, te ofende a otros, está peleado, Señor, con otros. Su vida, Señor, está sin amor. Su matrimonio, Señor, su familia están padeciéndolo, Señor. Le ha separado de su vida a los más queridos, Señor. Ha terminado con grandes amistades porque no ha reconocido, Señor, su debilidad. Pero cuando, Señor, la debilidad nos hace caer, tú estás ahí siempre presente para fortalecernos y evitar, Señor, nuestra caída. Que no caigamos en el error de separarnos de ti, Padre, sino venir en el nombre de Jesús, tomar el señorío de Jesús en nuestras vidas, reconociéndolo, Dios y Señor nuestro. A ti la gloria. Amén. Bendito Dios. Así que, acuérdate, débiles somos todos. Nos equivocamos todos. Cometemos errores todos. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad, el Señor nos hace fuertes. Él viene en nuestro auxilio. Cuando no cometemos el error de hacerlo a Él a un lado, entonces el Señor viene en nuestro auxilio y nos levanta. Así que entre las debilidades y los errores, yo prefiero reconocer que soy débil para ser ayudado por el Señor y nunca cometer el error de hacerlo a un lado. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuánto me haya yo equivocado, el Señor no dejará de amarte, no dejará de amarnos. El Señor, lo puedes decir conmigo, el Señor me ama y me ama tanto que ha dado a su Hijo cuando yo era débil para que Él se entregara por mí y yo pudiera ser perdonado de mis pecados. Así que con el favor de Dios y bendiciéndolo siempre en el nombre de Jesús, por aquí nos seguimos viendo, por aquí nos seguimos saludando. Quiero terminar este video mandando un mensaje diciéndole a mi padre que ya no está con nosotros, Ezequiel, Dios te tenga siempre bendecido.
Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo. Bendiciones siempre. Amén. Solo había desesperación. La alegría se marchó y nunca más volvió. No creía soportar esa dura realidad.